Esta semana se van a celebrar en Roma un ciclo de conferencias sobre la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón. El pasado septiembre se cumplieron 25 años de su promulgación, de la publicación de esta importante encíclica, uno de los grandes textos del Santo Papa polaco. Una encíclica con la cual el Papa, con la ayuda inestimable del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, el Papa afrontaba la relación que debe de haber entre razón y fe, entre fe y razón. Tres grandes universidades pontificias romanas, el Angelicum de los dominicos, la Santa Croce, la Santa Cruz del Opus Dei y la Gregoriana de los jesuitas se han puesto de acuerdo para realizar este ciclo de conferencias, no solo conmemorando, sino hablando de la actualidad que tiene esta importante encíclica. Esa encíclica, Fides et Ratio, estuvo dedicada a profundizar en la relación entre la fe y la razón, mostrando los riesgos que hay de que la una se desentienda de la otra. Una fe que prescindiera de la razón dejaría al creyente en manos de las supersticiones, del fanatismo, en el fondo en manos de las sectas. Una fe irracional, una fe que prescinda de la razón, corre el riesgo de ser no la fe que nos enseñó y nos transmitió Jesucristo, sino la fe que muchas veces presentan las sectas. Pero una razón que estuviera cerrada a la fe, la considerara como inútil, estaría ignorando la dimensión espiritual del ser humano y se olvidaría con grave daño de aquello que dijo Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Si la fe alejada de la razón o enfrentada a ella lleva al hombre por el camino del absurdo, la razón alejada de la fe termina por producir los monstruos que Goya plasmó en uno de los aguafuertes de la serie Los Caprichos. Si en las décadas anteriores muchos hombres de ciencia creían poder explicarlo todo a base de investigación y experimentos, hoy la mayoría de ellos son más humildes y, sabiendo mucho más que los que les han precedido, son conscientes de que existe un misterio que ni los microscopios ni el bisturí pueden rasgar. Antes, en la época de la prepotencia de los que creían que Dios había muerto y había sido sustituido por la diosa razón, los libros de ciencia se titulaban Compendio de. Hoy, que saben mucho más que entonces, solo se atreven a llamarlos Introducción a. San Juan Pablo II, con la valiosísima colaboración, como he dicho, del cardenal Ratzinger, nos enseñó que la fe, auxiliada por la revelación, nos impide caer en los errores y horrores de los que justificaron las acciones humanas más inhumanas, como el Holocausto, o de los que ahora, en contra de toda evidencia y certeza científica, siguen afirmando que el ser humano no empieza con la concepción, sino cuando al legislador le parece, en función de sus intereses políticos. Una razón que no está auxiliada por la fe genera monstruos. El monstruo del Holocausto, pero el monstruo también del aborto. Al final la razón se vuelve absurda e irracional y se vuelve en contra de lo que la propia razón dice, porque es facilísimamente manipulada por otros intereses, como, repito, el interés de los políticos que niegan la evidencia científica de que la vida humana empieza en la concepción. El Credo ut intelligam de San Anselmo de Canterbury, creo para entender, se complementa con el intellego ut credam, entiendo para creer,
Ambas frases son el título de 2 capítulos de la encíclica Fides et Ratio, de forma que ambas, unidas, creo para entender, entiendo para creer, ayudan al hombre a encontrar las respuestas a las preguntas esenciales de la vida, aquellas que dan sentido a su existencia. Para un católico, la fe no solo no está reñida con la razón, sino que se sirve de esa razón para avanzar todo lo posible con el conocimiento. Cuando llega al límite de lo que la razón puede enseñar, entonces se le abre el horizonte infinito de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de la cruz. Habla de esta sabiduría de la cruz también la encíclica. De la sabiduría que, siendo la verdad plena, porque la verdad y la sabiduría es una persona, no es una idea, no es un concepto, es alguien y no es algo, es Cristo, la sabiduría plena, la verdad plena. Sin embargo, esa sabiduría plena se pasó 30 años ejerciendo el humilde oficio del carpintero. Un católico siempre debería hacer suyo el brindis de San John Henry Newman, cuando rodeado de sus amigos festejaba su paso del anglicanismo al catolicismo. Brindo por el Papa y brindo por mi conciencia, dijo en ese momento. O aquellas otras palabras suyas con las que rebatía a los que le decían que al convertirse había renunciado a pensar por sí mismo. Al entrar en la iglesia, decía San John Henry Newman, no se nos pide que nos cortemos la cabeza, solo se nos pide que nos quitemos el sombrero. También en nuestra época algunos pretenden que nos cortemos la cabeza y que nos sometamos al capricho de los que mandan, tanto fuera de la iglesia como, por desgracia, algunos también dentro de la iglesia. No porque consigan convencernos a base de argumentos, lo cual por lo general ni siquiera lo intentan porque no tienen la capacidad intelectual para ello, sino porque coaccionan y amedrantan para conseguir no ya la aquiescencia a un argumento de autoridad, sino la más vulgar sumisión al que tiene el poder y lo ejerce sin contemplaciones, el miedo. Por eso es de agradecer y se recibe como una bocanada de aire fresco que se recuerden obras de San Juan Pablo II, como la encíclica Fides et Ratio, en un momento en el cual hasta la mera mención del Santo Papa polaco es vista por algunos como un acto de rebeldía. Si citas al Papa Juan Pablo, para algunos ya eres un enemigo del Papa Francisco. Así que es de agradecer que estas 3 importantes universidades de estilos muy distintos, el Angelicum de los dominicos, con toda su enseñanza basada sobre todo en aquella sabiduría de Santo Tomás, su especialización en la filosofía, fue alumno del Angelicum San Juan Pablo II. La Universidad del Opus Dei, la Santa Croce, y la Gregoriana de los jesuitas, que los 3, con un origen y una orientación diferente, se hayan puesto de acuerdo en rendir homenaje a San Juan Pablo II en esta encíclica suya tan importante. Creo que esto, me parece a mí, es, repito, una bocanada de aire fresco y una ventana que se abre a la esperanza. En la Iglesia, a pesar de algunos, y gracias a Dios, todavía hay libertad y todavía hay pensamiento, ambas cosas. Y podemos repetir sin miedo, o deberíamos de poder repetir sin miedo, el brindis de San John Henry Newman por el Papa y por mi conciencia. Pidámosle a Dios que este brindis podamos seguir haciéndolo siempre, por el Papa y por mi conciencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.